oportunidad de poder estar aquí con ustedes una vez más. El año pasado tuvimos algunas presentaciones que tenían que ver justamente con algo de Wellness Coach. La verdad es que muy fascinado de estar de nuevo aquí con ustedes. El tema que vamos a ver hoy es un poco la continuación de algunos temas que revisamos el año pasado que tienen que ver con protocolos del ACSM, del Colegio Americano de Medicina del Deporte. En esta ocasión vamos a revisar un algoritmo que su servidor ha trabajado en los últimos 5 años con adulto mayor. Este algoritmo fue desarrollado en base a un grupo de trabajo con adultos mayores en una clínica y bueno, lo que estamos tratando es de compartir un poco lo que se hace con estas poblaciones. El contenido básicamente se va a centrar en conocer lo que es un protocolo de prescripción, es decir, nosotros logramos hacer una prescripción exitosa mientras estamos abordando a poblaciones especiales. En este caso vamos a hablar un poco sobre el trabajo de la fuerza muscular, es donde me voy a centrar un poco más. Sin embargo, el mismo protocolo se desarrolla para la resistencia cardiovascular, la movilidad y flexibilidad. Finalmente, dentro de este material, que tendrán oportunidad de verlo también en la plataforma de Sport City, se estará disponible, les dejaré un programa completo de cómo se logra este algoritmo. Pueden tomar algunas notas, pero claro, sin problema. También algunas fotografías, no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? En este caso, antes de iniciar, me gustaría comentar que la clave y el éxito de una prescripción tiene que ver primero con la identificación de algunos riesgos, incluso con conocer cuáles son de alguna manera las claves que necesitamos para prescribir una actividad cardiovascular o de fuerza o de cualquier tipo. Aquí se me quedó un poquito trabada la diapositiva. No sé si me puedo echar hacia atrás, otro más. Ahí. Bien, entonces estos principios claves de la prescripción tienen que ver, bueno, pues conocer si el estado de salud de una persona hacía, pero también conocer un poco el comportamiento que las personas tenemos ante el ejercicio. Este modelo que van a ver aquí se llama modelo transteórico del comportamiento ante el ejercicio. Cuando nosotros abordamos por primera vez a un paciente, lo que nos preocupa es saber si esta persona está adherida o no al ejercicio, es decir, si tiene adherencia al programa en los últimos 3 meses, en el último año, o si nunca ha hecho ejercicio. Lo que nos interesa de alguna manera es conocer el status quo que tiene el paciente y particularmente en un adulto mayor. Este modelo nos marca a nosotros un estado de cambio que rutinariamente todos tenemos cuando vamos a empezar a hacer una actividad cualquiera que ésta sea. Es decir, es un modelo transteórico porque usa un poco la psicología del comportamiento, desde psicología gestal hasta un coaching PNL, de cómo la gente vamos adquiriendo nuevos hábitos y en el inter esos hábitos pueden que sean degenerados, pueden que sean mantenidos o de alguna manera puede que sean cambiados. Este principio nos dice que cuando empezamos nosotros una actividad nueva, siempre estamos en un periodo que le llamamos precontemplación. Este periodo o esta etapa se conoce como aquella donde el paciente o donde el ejecutante no tiene ni idea de que necesita hacer un cambio o necesita incrustar un nuevo hábito a su estilo de vida. Es decir, vamos a poner el ejercicio, por ejemplo, como el tema de discusión el día de hoy. Cuando una persona no hace ejercicio y le preguntas si siente la necesidad o sabe que es necesario hacer ejercicio, la mayoría refiere que no tiene necesidad, que de alguna manera no ha sentido esa necesidad, ni siquiera lo ha obligado la salud a hacer ejercicio. Todos hablamos de que el ejercicio es bueno para la salud. Sin embargo, nos llegamos a encontrar personas que no lo han puesto en su esquema de vida o de estilo de vida. ¿Por qué? Porque no han perdido la salud. Entonces dicen, si el ejercicio es para la salud, yo no la he perdido, por lo tanto no tengo por qué hacer ejercicio. O la otra, hay personas que dirían, no es mi estilo de vida. Vamos a pensar en poetas, en músicos, pintores, que han sido mis pacientes. De repente, gente que es muy cognitiva y que es poco kinestésica,
anestésica, de repente no es su estilo de vida hacer ejercicio. Entonces se encuentra en una etapa que es como precontemplación, es decir, no sabe que hay una necesidad de algo, por lo tanto no lo inmiscuye en su estilo de vida. Ahora, esta etapa puede llegar a ser contemplativa cuando la persona detecta que hay una necesidad que cubrir y esta necesidad necesita ser cubierta evidentemente con otro patrón de conductas. Veámoslo así, si una persona ha perdido la salud y de repente diría, bueno, tengo alto colesterol, he subido de peso, tengo hipertensión, entonces el médico le dice, señor, cuide su estilo de vida, necesita hacer ejercicio. Y entonces ahí aparece una etapa que se llama contemplación. En esta etapa la persona tiene información y esa información le permite de alguna manera tomar una decisión. Por lo tanto, tiene un poder en sus manos para generar un hábito nuevo, un hábito que pueda ser, digamos, implantado con un patrón de conductas. A esa etapa le llamamos nosotros contemplación. La siguiente etapa que le viene de repente a una persona cuando sabe que el ejercicio ya debe estar dentro de su estilo de vida es que nosotros empecemos a hacer preparativos. Y esos preparativos nos dicen que tengo que meter en mi estilo de vida ahora una actividad nueva. Por lo tanto, la voy a meter en la agenda. Y esa agenda se va a mover a 3 veces por semana. Durante el próximo año voy a empezar a hacer actividad física. Y entonces esa etapa que ya llamamos nosotros preparación ya nos tiene elementos para empezar a generar patrones de conductas todo el tiempo nuevos, pero sin embargo todavía no lo hacemos. Vamos a pensar quiénes están ahí, los que empiezan el año y se inscriben a un gimnasio, o los que van a un gimnasio pero solo van el lunes porque el domingo se portaron mal. Entonces es una etapa que se llama preparativa y hay gente que puede estar ahí todo el tiempo, es decir, no se mueve. Y ustedes lo ven incluso con sus clientes, si es que alguno de ustedes tienen clientes o pacientes donde nada más asisten los primeros 2 días de la semana y después ya no van, o los primeros meses del año y después ya no asisten. Esta etapa se le conoce entonces como etapa de alguna manera preparativa. La etapa de acción es cuando la persona ya está implementando un hábito continuo, rutinario, ya lo está haciendo. Y en esa etapa la persona pues llega a generar una adherencia hacia nuevos patrones de conducta. ¿Cómo sería esto? Vamos a pensar, si la persona se planeó ir 3 veces por semana, como quiera que hiciera, lo empieza a hacer. Si se planeó hacerlo 3 veces por semana, lo empieza a hacer. Y de alguna manera es una persona que está muy activa. A esa etapa le llamamos acción. La siguiente es una etapa de mantenimiento que puede llamarse lapso y relapso, porque las personas tendemos a mantener el hábito, pero luego algo pasa, ocurre algo en nuestras vidas y nos alejamos del ejercicio. Voy a pensar en el caso específico del adulto mayor. Se nos enferma, cae en un cuadro clínico o de repente tiene alguna caída, ¿no? Está tomando medicamentos, llega a una depresión, deja de hacer ejercicio por cualquier situación. El caso que nos atañe, pero piénsenlo que no solamente es en el adulto mayor, es en cualquier persona que empieza a generar un hábito nuevo. Entonces, a eso le llamamos lapso-relapso porque puede dejar el ejercicio por algunos meses, días, ¿no? Y luego lo vuelve a retomar. A esa etapa le llamamos mantenimiento. Enseguida viene una etapa que, aunque aquí dice que es terminación, en realidad no termina, porque es un proceso que se construye todo el tiempo. Y estamos en un proceso donde ayudamos a más personas ahora. Y entonces a esa etapa se le llama monitores, creación de monitores. Tenemos un adulto mayor que ya es muy jovial, que ha desarrollado mucha vitalidad y que nos ayuda a que otros adultos mayores estén atraídos hacia nuestra práctica y son motivadores, son inspiradores. Esta etapa no le podríamos llamar determinación, le podríamos llamar de monitoreo finalmente. Lo que quiero explicar con esto es que este modelo transteórico, antes de empezar a hacer una prescripción, nos viene muy bien porque nos dice en dónde está nuestro paciente emocionalmente y de alguna manera eso nos facilita o nos dificulta saber de dónde vamos a empezar. Hay quien dijera, yo voy a ver al adulto y si me dice nunca he hecho ejercicio, entonces yo diría, puede que esté en precontemplativo y contemplativo, pero si yo le pregunto, ¿alguna vez ha contemplado o ha pensado que es importante hacer ejercicio? Y si me dice el señor o la señora, no, porque en realidad nunca lo he sentido necesario.
Y si nosotros anteponemos cuál es la necesidad de hacer ejercicio, porque probablemente la persona ya no camina, está postrada en una silla de ruedas y cada vez pierde más masa muscular y cada vez pierde más memoria, por ejemplo, si le anteponemos eso ante una pérdida cognitiva o una pérdida de masa encefálica, tal vez el adulto mayor ya tiene información. Entonces, al tener información está en una etapa de contemplación, por lo tanto es invitado a hacer ejercicio. Es decir, este modelo se puede usar y se debe de usar como un scanning inicial antes de empezar la prescripción. La segunda parte del modelo nos habla de un modelo que se llama PAR-Q. Este modelo, básicamente en términos generales, lo que hace es escanear rápidamente si la persona tiene un problema clínico. Si la persona lo tiene, lo que tenemos que hacer es una referencia médica. Si tenemos la referencia médica, entonces nos vamos a apoyar de la referencia médica, ya sea que sea el cardiólogo, el neumólogo, el médico internista, el cancerólogo, quien esté supervisando a ese adulto mayor. Ahora, en ese sentido, nosotros también hacemos una valoración de riesgo que se llama evaluación de riesgo cardiovascular. Esta evaluación se identifica rápidamente por el nivel, si está en un riesgo bajo, moderado o alto, y lo que hacemos básicamente es saber si la persona puede hacer o no un ejercicio submáximo. ¿A qué me refiero con submáximo? Evidentemente abajo del máximo, pero lo que refiere es a qué porcentaje de la frecuencia cardíaca o a qué intensidad debería hacer el trabajo esta personita. Si está en un riesgo muy alto, siempre va a necesitar una supervisión médica acompañando al médico, al paciente. Si está en un riesgo bajo, no necesitamos al médico junto con nosotros, pero sí necesitamos tener una revisión de la intensidad que está haciendo la persona, siempre monitoreada clínicamente. Es decir, si es hipertenso, podemos usar un modelo para medir presión arterial media mientras la persona hace ejercicio y nosotros monitorear si esa presión media está arriba de 110 o abajo de 110. Como paréntesis, la presión arterial media, la explicaba yo el año pasado, viene parte de este scanning y viene del material que les entregué el año pasado, pero me pueden pedir información sin problema escribiéndome, ¿de acuerdo? La otra parte importante antes de empezar la prescripción es asegurarme de que yo tenga una especificidad con lo que voy a hacer. Es decir, los objetivos SMART Goals, como los marca el ACSM, básicamente se refieren a que nosotros tenemos que hacer que cuando una prescripción se realice, vaya acorde con lo que la persona puede hacer. Voy a imaginarme que es una persona con un evento cerebrovascular o es una persona hemipléjica. Evidentemente no va a poder mover piernas o solo puede mover una parte de su cuerpo. Si está postrada o si le gusta el agua, ¿no? Si su gusto es andar o hacer hiking. O sea, hay que ser específicos con lo que la gente le gusta hacer. Que sea medible, evidentemente que nosotros podamos medir en el transcurso de esta prescripción o del llevado a cabo del entrenamiento, podamos medir avances de lo que está haciendo a corto, mediano y largo plazo. Como bien sabemos, los avances que no se miden no son de alguna manera ejecutables y no te permite ver realmente el impacto que estás teniendo en el entrenamiento. Por otro lado, se pide que sean alcanzables en el sentido de que no sean unas metas muy grandes o unos objetivos muy imposibles de lograr. Si en un adulto mayor lo que queremos es que se levante de estar sentado de una silla de ruedas y caminar 5 minutos, ese va a ser un logro, ¿de acuerdo? No podemos poner un objetivo de que se meta al cachibol a los 5 o 6 meses, o sea, tal vez no es algo de alguna manera alcanzable por esta persona. Que sea realístico, pues obviamente también siempre vamos a poner sobre la mesa que lo que le pidamos sea al alcance de su economía. Si estamos hablando a veces que el entrenamiento pareciera que solamente está en los clubes de adultos mayores, entonces en este caso vamos a acercarnos a la economía de la persona y a lo que la persona pueda hacer. Ahora vamos a ver al final un video de una personita que empecé a entrenar, arriba casi cerca de 90 años, y usamos lo que ella tenía, o sea, no necesitamos grandes aparatos. Y que sea oportuno. Evidentemente necesitamos que cuando prescribimos ejercicio, el tiempo es muy importante porque nosotros podemos programar un periodo de 30 minutos de ejercicio en una sesión o podemos prescribirlo como el medicamento. Es decir, nosotros podríamos decir que se prescribe en la mañana, en la tarde y en la noche, o que se prescribe cada 6 horas, que camine cada 4 horas. O sea, eso es forma de prescribir de alguna manera el ejercicio. Bien.
De alguna manera esto tiene que estar acompañado por estos principios también que nosotros llamamos FIT. Esta información es clave del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Cuando nos acreditamos en las, en los diferentes niveles que tiene el colegio, nos preguntan cuáles son los primeros scanning que hacemos antes de prescribir ejercicio y básicamente habla mucho de un FIT. Habla de la frecuencia, habla de la intensidad, del tiempo y el tipo. Esto debe ser pan comido para ustedes. Sin embargo, a veces lo dejamos de lado porque nosotros empezamos a prescribir ejercicio y nos olvidamos de estar midiendo si el FIT está completo. ¿A qué me refiero? Nosotros prescribimos cuántas veces debería hacer ejercicio una persona a la semana. Por lo menos en los conceptos que vamos a revisar el día de hoy, el ACSM nos dice que 3 veces por semana es mínimo, pero eso no significa que solamente debería ser 3 veces por semana. La intensidad la tenemos que medir con diferentes formas. Hay muchas formas de medirlas. Evidentemente la frecuencia cardíaca es una que usamos todos los días nosotros, pero también podemos usar una percepción cualitativa, por ejemplo en la escala del 1 al 10, qué tanto esfuerzo siente, que se llama escala OVNI, la pueden buscar en internet. Incluso esta escala pues se ve gráfica de alguna manera. Nos podemos medir el consumo de oxígeno, pero pues no es tan fácil hacerlo. Pero si tenemos una máquina que mida METs, también lo podemos hacer con METs, o incluso cuando hacemos fuerza, el RM1. Ahora, esta intensidad está dada por esos elementos o por esos parámetros, pero nosotros tenemos que encontrar el parámetro más sencillo de medir la intensidad siempre y que la intensidad sea graduada y progresiva en este caso. El tiempo es la duración de la actividad, evidentemente, que vamos a programar y en los tiempos a tiempos que nosotros prescribamos. Si vamos a empezar con volúmenes incrementados de tiempo, como ustedes saben en metodología, nunca agregamos más del 25% de una carga cuando vamos a ir a otra etapa de preparación. Si ustedes bajan esa metodología que ya conocen a esta prescripción, funciona. Es decir, si tienen 10 minutos de ejercicio, no van a irse de nuevo a los 20 minutos, sino nos vamos de preferencia sería 2.5 minutos, incrementar a 12.5 minutos. Eso sería el 25% de incremento progresivo. Y bueno, de alguna manera, este protocolo que les voy a enseñar el día de hoy es un algoritmo. Seguramente en alguna ocasión han escuchado ustedes esto, pero lo vamos a simplificar. El algoritmo significa que yo hago preguntas o me hago preguntas a mí mismo para saber dónde voy a ubicarme temporoespacialmente en una ruta. Esta ruta de prescripción de ejercicio es una ruta donde nosotros vamos a identificar qué tipo de nivel va a necesitar una persona al hacer el entrenamiento. Y el algoritmo se responde así. El algoritmo diría, si yo voy a empezar con fuerza, la primera pregunta que me hago es, ¿el paciente tiene inhabilidad muscular esquelética? Es una pregunta que me hago. Y la pregunta puede ser sí o no, ¿cierto? Es dicotómica. Eso se hace en los algoritmos. Por lo tanto, si yo digo que sí, sería porque la persona está postrada en una cama. A lo mejor no puede levantarse de alguna manera. Estamos hablando solo del rango fuerza, fíjense bien, referido músculo esquelético, que tenga una atrofia muscular, una distrofia, que tenga un acortamiento, que tenga una mialgia, que tenga unas parestesias o no se pueda mover, punto. Se mueve muy limitadamente. Si dice que sí, entonces yo me voy a un cuadro de grupos de entrenamiento que se llama sofronía, que quizá es una palabra nueva para ustedes, pero créanme que no lo es. La sofronía es el estudio de la respiración. El entrenamiento empieza con la respiración. La caja torácica tiene los más grandes apoyos que nosotros necesitamos para movernos. Sí o sí, no sucede que cuando hacemos entrenamiento de fuerza necesitamos hacer una inhalación profunda y una exhalación. Necesitamos hacer un periodo de apnea, es decir, para poder empujar pesos. Es más, para hacer actividad deportiva, voy a poner un ejemplo, para nadar. La respiración es básica, o sea, tengo que inhalar, exhalar de una manera particular.
Cuando voy a hacer un esfuerzo de golpeo, yo suelto el aire inmediatamente para apoyarme en la caja torácica. Por lo tanto, este principio nos dice que la sofronía es el origen del movimiento, la respiración es el origen del movimiento. Yo puedo entrenar con un adulto mayor empezando con ejercicios de respiración. Y si me voy a este sentido, ustedes observan que dice inhabilidad musculoesquelética es la pregunta, la respuesta sería sí o no. Y yo digo sí, entonces es sofronía lo que tengo que hacer. Si yo dijera no, entonces la siguiente pregunta sería, ¿tiene baja respuesta neuromuscular? Es una siguiente pregunta. Si fuera así, vamos a ver cómo la leeríamos. ¿Okay? ¿Me ayudas con la siguiente? Una menos. Aquí está. Si yo pienso que hay una inhabilidad musculoesquelética, como decíamos hace un momento, es personas que están incluso convalecientes en esta situación, en silla de ruedas o incluso usan muletas, decía yo. Lo primero que hacemos es ir a un trabajo, incluso para medir volúmenes pulmonares, lo que hacemos más en la clínica. Pueden hacer, por ejemplo, ¿con qué tipo de clases se imaginan ustedes? La yoga. Yoga tiene una forma particular de respirar, que la hace incluso diafragmática, que hace que se infle el abdomen mientras respiramos, que hace que se levante el tronco, el pecho, y que hace que se levanten los hombros. Se llama BTH, vientre, tórax, hombro, respiración completa. Pero también hay prácticas como el pilates, ¿no es cierto? Que tiene una respiración muy particular, que tiene una respiración donde usas esternocostal. Tu respiración es cerrando costillas y jalando el transverso. Entonces es una respiración que te invita a tener grupos de apoyo en el tórax. Entonces estas prácticas de respiración son muy buenas para los adultos mayores y las pueden hacer incluso acostados.